Bueno, chicos, la semana pasada ya habíamos avanzado un poco con el diseño y planeación de las tensoestructuras. Vamos a ir recordando un poco lo que hicimos la clase pasada. Habíamos visto un poco sobre cómo se debe diseñar en base a declive, inclinación, material de la cubierta, el efecto arquitectónico que pueda tener, el clima, qué tipo de materiales vamos a tener. En este caso, qué tipo de cargas por nieve. En este caso, más que de nieve, estamos hablando de helado o de aguanieve que podamos tener, que vamos a tener en cuenta siempre, bueno, valores que digan estados del Pacífico del Sur, según el NBC norteamericano, para poder cumplir con la normativa. Después de haber hecho esto, ya hemos empezado a calcular los cálculos de vientos para vientos verticales y cargas de nieve. Habíamos propuesto una lonaria que cubriera 18 metros cuadrados, 3 por 6. Esta lonaria, voy a presentarla. Aquí está, 6 por 3. Lo podemos ver claramente hasta incluso en la sombra. Tenemos de poste a poste 6 metros. Y bueno, en el eje Y y en el eje X, de poste a poste 3 metros. La altura de piso hasta la parte superior, voy a marcar hasta bueno, aquí marcó el punto del poste. Ahí está. Hasta el punto superior tenemos 4 metros y en la parte inferior teníamos una altura de 3 metros. Entonces, ya nosotros podríamos representar esta velaria, qué cargas va a tener. Si se dan cuenta, esta carga va a sufrir cargas por viento, directamente por la forma que tiene y por el golpeo que va a tener. Entonces, paso número 1, pues es calcular el viento por el espacio que va a tener, 18 metros cuadrados, área de la lonaria, el área tributaria de la lonaria, multiplicado por un factor de 1.2, que es el factor con respecto al viento que vamos a tener siempre, y presión del viento. Según este caso, vamos a tener una presión del viento de 73.2 kilogramos por metro cuadrado. Para los que pregunten de dónde salió el viento, aquí está. Dice que para estructuras menores a 9 metros, vamos a tener una presión del viento de 73.2 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, pues multiplicamos y nos quedarían 1581.12 kilogramos. Significa que por todo el área que tenemos de la velaria, vamos a tener 1581.12 kilogramos de carga por viento. Vamos a tener en cuenta que este viento tiene una pendiente. La pendiente claramente está dada porque en un lado tenemos 4 metros y en el otro solo tenemos 3 metros de altura. Está un poquito más, con menos altura. Entonces tiene una pendiente. Hicimos el cálculo primero de pendiente, altura mayor menos altura menor entre la separación. Altura mayor 4 metros, altura menor 3 metros, entre 3 metros de separación y nos dio 1/3. Y con el 1/3 pues, sacamos el ángulo, arco tangente del 1/3 y nos queda el valor del ángulo de inclinación. ¿Qué ángulo de inclinación tenemos? 18.43 grados. Este es algo importante porque es lo que vamos a ir ocupando el día de hoy. Bueno, vamos ahora con la carga actuante de viento. Vamos a tener en cuenta que el actuante de viento, este ángulo de 18.43 grados, nos va a hacer que el viento trabaje bajo dos premisas. Bueno, bajo dos ejes, en el eje X y en el eje Y, aunque aquí, sin embargo, no es tanto el eje Y, estaríamos hablando más que todo del eje Z, uno en el eje plano y otro en el eje Z. Entonces, sacamos en ambas situaciones qué es lo que está pasando, ángulo con respecto al piso, y nos quedaría que en el eje Z vamos a tener en el primero una carga de viento 1581.12 coseno de 18.43, es decir, 1500.02 kilogramos. Y en el caso en el eje Z o Y, como lo quieran tener en cuenta en este caso, 1581.12 por el seno de 18.43
nos quedaría una reacción de viento de 499.864 kilogramos. Una vez teniendo claro qué tipo de cargas vamos a tener, tanto en X como en Y, ahora vamos a tener en cuenta cuántos metros cuadrados va a tener una. No toda la carga lo va a tener el elemento. No toda la carga lo va a tener el elemento. ¿Por qué? Porque pues tenemos 18 metros cuadrados. Por lo tanto, por cada metro cuadrado que tengamos de lonaria o de velaria, significa que la carga de viento en X va a ser 83.13, 83.33 por cada metro cuadrado en el eje X y 27.77 en el eje Y, pero propiamente aquí no es eje Y, sino que sería eje Z, porque estamos hablando, aquí sería en el plano horizontal y este es en el plano vertical que corresponde a la caída del viento. Sumados al actuante por nieve, el actuante máximo por viento con pendientes menores a 20 grados. Aquí está. Actuantes máximas por pendientes menores a 20 grados son 48.8 kilogramos que vamos a sumar. Entonces, eso nos quedaría de esta manera. Después de hacer los cálculos anteriores, nos quedaría que la carga por viento y nieve para el eje X es de 83.33 kilogramos y para el eje Y 76.57 kilogramos. A esto le vamos a sumar ahora lo que serían las cargas por el propio peso del material. El propio peso del material se tiene que calcular, número uno, el peso de la velaria o de la lona. En este caso pesa, según una marca Ferrari, pesaría 1.2 kilogramos por cada metro cuadrado. 1.2 kilogramos por 18 metros cuadrados, entonces tendríamos un peso total de 21.6 kilogramos multiplicados por un factor de cargas muertas de 1.4, entonces el peso total de la membrana, únicamente de la membrana, 30.24 kilogramos. Ahora vamos con respecto al peso del acero. Es importante tener en cuenta todos los tensores y elementos que vamos a tener. Sacamos la longitud diagonal de nuestra velaria. Sacamos la longitud máxima y esta longitud máxima se mide desde, voy a intentarlo marcar para que lo puedan ver todos, desde una esquina hasta la otra esquina. La velaria se compone de una medida desde una esquina hasta otra esquina. Entonces, aquí se puede ver, desde una esquina hasta otra esquina, aplicamos en este caso el teorema de Pitágoras y tendríamos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado raíz cuadrada, 6.708 al cuadrado. Una vez teniendo claro esta longitud máxima, sacamos el volumen total del acero, volumen por el diámetro al cuadrado sobre 4 por longitud, teniendo en cuenta que el listón de acero que va a llevar para poder reforzar este elemento va a ser más o menos de 2 centímetros de diámetro, el tensor. Entonces tendríamos un volumen total del acero de 0.002107 milímetros cúbicos y multiplicados por el peso volumétrico del acero, que son 7.800 kilogramos por metro cúbico, nos daría que el acero estaría pesando 16.438 kilogramos. Teniendo en cuenta que estos van a ser 6 elementos de acero complementantes, tanto para los laterales como para los laterales. Se puede sacar la longitud de cada uno de ellos. Yo aquí saqué el más largo y lo multipliqué por 6 para evitar más, pero se podría sacar cada uno longitudes tanto en las laterales para que pueda tener la lona. Voy a regresar a la lonaria. Sería importante sacar la longitud de acá para acá. De acá para, bueno, esas son más sencillas. Aquí serían 3 metros más 6 metros, van 9 metros. 9 más 3,
12 y 6 más, 18 metros. Esos 18 metros podríamos calcular también el volumen y ver cuánto peso tendrían en total. Más o menos estaríamos hablando que serían como 50 kilogramos más. Relativamente no hay mucha diferencia, así que yo lo multipliqué directamente, 6 elementos por 1.4. Recuerden que es factor de cargas muertas, 1.4 por 16.438 kilogramos y nos da el peso del acero. Otra forma en calcular el peso del acero sin necesidad de hacer toda esta parte, ¿cómo lo podemos calcular? Es teniendo en cuenta el peso de las cargas por viento en el nodo. Las cargas por viento en el nodo son 344.56 y se multiplica por 0.3 del propio peso. Normalmente para poder soportar un elemento debemos de tener por lo menos 0.3 del propio peso. 0.3 de 344.56 estaría pesando por lo menos 103 kilogramos. Sin embargo, este resultado lo vamos a depreciar debido a que es menor y vamos a tomar el mayor. Entonces ya nosotros podemos definir que en cada poste vamos a tener ¿qué cosa? Una carga horizontal de 374.985 kilogramos y una carga vertical de, sumando lo que son la de viento más la carga de la membrana, de 512.87 kilogramos. 512.87 kilogramos. Esa es la carga que va a tener cada uno de los postes. ¿Y cómo hicimos el cálculo de los postes? Muy sencillo, 18 metros al cuadrado, 18 metros cuadrados por el valor en X y dividido entre 4 porque tenemos cuatro elementos sustentantes y nos dio la carga en X y repetimos el mismo elemento para Y, solo que aquí aquí no puedo borrar, pero voy a componer una situación clara que tenemos acá. Aquí estoy tomando la carga total de todos los elementos, entonces vamos a componer esta situación. Aquí más 168.31. Si me pueden apoyar, chicos, ¿qué estoy haciendo? El área total por la carga de viento y nieve en el caso del eje vertical, de la parte vertical, sumado a lo que es el propio peso de las cargas muertas que vamos a tener, lonaria más acero, y todo dividido entre 4. No sé si me pueden apoyar con esta operación, chicos. 18 metros cuadrados por 76.57 más 168.31 y todo esto entre 4. 386.642. ¿Cuánto me dijiste, Eduardo? Te escucho muy, muy lejano. 386.642. 386.642 kilogramos. Perfecto. Ok, ya teniendo ahora sí los dos valores, ya podemos empezar nosotros a definir cómo van a ir nuestras cargas. Bueno, ya que tenemos estos dos valores, 374.985 en la parte horizontal y 386.642 en la parte vertical, vamos ahora a tener en cuenta cómo podemos sacar las cargas para un poste. Aquí está. Vamos a empezar poste por poste. Ya ustedes en el examen ya les he propuesto un problema similar en el cual yo les propongo esta situación. Les coloco lo que sería un poste, tiene sus tres tensores. Estoy aquí colocándolo. Ahí está. Cada poste con 2 o 3 tensores, según sea el caso, según ustedes lo quieran diseñar. Yo estoy poniendo aquí 3 tensores. No hay ningún problema cuántos desee poner, siempre y cuando las cargas queden completamente equilibradas. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora en adelante?
¿Cómo vamos a sacar las cargas? Sabemos que en este punto todos los nodos están teniendo dos cargas. Una carga horizontal de 374.985 kilogramos y una carga vertical de 386.642 kilogramos. Ahí está. Carga horizontal y carga vertical. ¿Cómo vamos a saber qué ángulos van a tener? Recuerden que parte del problema en el examen es con qué ángulos son. Bueno, los ángulos los vamos a calcular en base a el centro del elemento. El centro del elemento. Entonces, primero vamos a calcular el ángulo de desplazamiento que vamos a tener. Vamos a calcular el ángulo de desplazamiento que vamos a tener. ¿Y cómo vamos a calcular el ángulo de desplazamiento? Muy sencillo. Aquí tenemos un punto que es el origen, el 0, 0, 0. Y aquí tenemos un punto que es el, si lo pueden ver, aquí lo tengo posicionado al revés, pero si este fuera X y aquí tuviéramos nosotros Y, que sería lo más común que podríamos tener, sería el menos 3 en X, menos 1.5 en Y y 0 en Z. Aquí tengo X, aquí tengo Y y recuerden que vertical tengo Z. Entonces, menos 3 en X, menos 1.5 en Y y 0 en Z. Y ahora sí, vamos a calcular primero lo que va a ser el ángulo horizontal o el ángulo de desplazamiento. Ángulo de desplazamiento. Estamos haciendo, recuerden, este poste número 1. Entonces va a quedar como, voy a ponerle ángulo, ángulo alfa. Va a ser igual a el arco tangente de lo que nos diferenciamos en el eje Y. Aquí va a ser, si lo quieren ver, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces, ¿cuánto quedaría este ángulo de desplazamiento? Arco tangente quedaría como Y2 menos Y1 a menos 1.5. Le quito 0, me queda menos 1.5. Recuerden que esto es Y2 y aquí es Y1. Después aquí tenemos X2 y aquí tenemos X1. A menos 3 le restamos 0, menos 3. Entonces, ¿cuánto quedaría este ángulo? Si me hace favor ahí de apoyarme con la operación. Arco tangente, shift tan, menos 1.5 entre menos 3. Cierran paréntesis igual. Si no sé si a ustedes les da lo mismo, pero a mí me queda un ángulo de 28.65 grados. Y esto sería el ángulo de desplazamiento. Aquí está el ángulo de desplazamiento. Ahora, para el ángulo de inclinación es un poco más sencillo. Beta, este ya lo tenemos calculado antes. Recuerden que es el ángulo que tiene la pendiente. Voy a regresar a la diapositiva. A ver, por acá lo tenía, 18.43. El ángulo de inclinación, cuando el poste ve que la velaria va hacia arriba, el ángulo va a ser positivo, pero en este caso, claramente, la velaria no va para arriba. Voy a cambiar un poquito la postura. Creo que se dan cuenta que la velaria, de vez de que el centro vaya hacia arriba, ahora el centro, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. La velaria está un poquito hacia abajo con respecto al poste. Inge, Ande. a mí me ha dado 26.56 en alfa. Igual a mí, Inge. 26. Ah, perdón. Ok, a ver, permítanme. Esa.
26.56 grados. Gracias, Nico. Y gracias, Eduardo. Ok, ya teniendo perdón, el ángulo de inclinación va a ser la diferencia que vamos a tener acá. Va a haber dos que van a ser positivos. Cuando tengamos el poste y la luna vaya para arriba, va a ser positivo. Cuando tengamos el poste y vaya para abajo, va a ser negativo. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el ángulo? Menos 18. Ay, no me acuerdo cuánto era. Bueno, para que los que no lo tienen ahí calculado, lo voy a volver a calcular. ¿Cómo se calcularía este ángulo de inclinación? Este ángulo de inclinación sería arco tangente. Voy a hacer la fórmula completa. Altura mayor menos altura menor entre el espacio entre postes, lo que sería la posición de un poste menos la posición de otro poste. Entonces, quedaría arco tangente, el poste mayor mide 4 metros, el menor mide 3 y entre 3. Realmente el ángulo no tiene nada que ver que la longitud sea mayor, únicamente nos importa el ángulo de inclinación que está teniendo el elemento. Arco tangente de 1/3, porque es lo que nos quedaría. A 4 le quito 3, me queda 1, y entre 3 quedaría 1/3, y daría 18.43 grados. Entonces, ahora sí, ya tendríamos nosotros tanto el valor del ángulo alfa como el ángulo beta. Y nosotros ya podríamos calcular nuestras fuerzas. ¿Y cómo podríamos calcular nuestras fuerzas? Aplicamos en este caso teorema de Pitágoras, porque tenemos tanto en dos coordenadas, en horizontal y vertical. Las vamos a volver solo carga. ¿Cómo lo vamos a volver carga? Pues con un vil teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de 374.985 al cuadrado más 386.642 al cuadrado. Cerramos. Igual, aplicamos aquí el teorema de Pitágoras. No sé si alguien tenga por ahí el resultado. Si no me falla, a mí me da 539.31 kilogramos. Y nosotros ya podríamos calcular las fuerzas inherentes para este poste. ¿Y cómo serían? Tendríamos una carga P de 539.31 kilogramos con un ángulo de desplazamiento de 26.56 grados y un ángulo de inclinación de menos 18.43 grados. Ahora sí, mande. A 538.614. 500. 38.614. Ok, a ver. Sí, igual a mí me dio. 538, ok. Ay, está borrado. ¿Me lo puedes repetir, por favor, ahí, Eduardo o René? ¿Por qué ustedes dos? 538.614. Gracias. 614. Ok, entonces ya teniendo el valor de la carga P, 538.614, el ángulo de desplazamiento y el ángulo de inclinación, ahora sí, con estos tres elementos ya podemos calcular cuánto va a ser la carga en la parte en I, cuánto va a ser en la parte en J y la parte en Z, que es la que se requiere para poder resolver este primer poste. Y este valor no va a cambiar. El ángulo de desplazamiento hay que irlo calculando en cada uno de ellos, cómo va a ir cambiando. Recuerden que si ahora pongo este poste y este punto de acá, el ángulo de desplazamiento va a ir cambiando porque ahora va a ser este ángulo. Van a ir cambiando cada uno con respecto a la posición. Si se dan cuenta, aquí están el ángulo de desplazamiento. Cada uno va a ir cambiando con respecto a la posición. Va a ser el mismo ángulo, pero hay veces que va a tener signo positivo y hay veces que va a tener signo negativo. Y el ángulo de inclinación, cómo ir variando. En este primer poste, voy a cambiar un poquito el color, en este
En este primer poste, pues vamos a tener negativo la inclinación en el poste 2, pero tanto en el poste 3 como en el poste 4, la inclinación ya no va a ser negativa, sino ahora va a ser positiva.